Montemorelos, una pequeña ciudad al sur del estado de Nuevo León, conocida como la capital de la naranja. Su centro histórico te invita a conocer sus calles, su iglesia y su plaza principal, así como el gran monumento a don José María Morelos, el mismo personaje a quien hace honor con su nombre. Además de la calidez de su gente, una gran variedad de restaurantes y una peculiar estación de radio, en Montemorelos también puedes encontrar un paseo cultural con artesanos que se dedican a la fabricación en madera de juguetes, sillas rústicas y hasta carretas. Pero si hablamos del tallado de la madera, destaca una persona de la localidad. En una casona antigua en un extremo del lugar se encuentra un pequeño museo que no muchos conocen. Este es el Museo del Cristo Gigante, un espacio modesto que desde el año 2015 ofrece a sus visitantes una mirada al trabajo del señor Humberto Santisteban Ubiña. En el 2002 soñaba mucho con el Cristo Gigante, que yo tenía ganas de hacer una obra monumental, y ese fue el motivo por el cual hablé con mis hijos, y entonces como fue que me apoyaron y empezamos en el 2003, fueron casi 11 años de trabajo. Había tiempos interrumpidos porque hay veces que había con qué trabajar, hay veces que no había nada. En el 2015 fue cuando iniciamos pues, la inauguración y todo eso, ¿verdad? Y se terminó. Originario de Durango, don Humberto fue criado por sus abuelos, siendo el primer miembro de su familia en mostrar interés por el arte desde muy temprana edad. Yo inicié desde los 11 años, o 10 o 11 años. Empecé a trabajar en un taller y de ahí me salí, yo creo que duré como unos 3 años. Y me independicé y ya, desde allí, pues yo solo seguí trabajando. Hasta la fecha, sigo trabajando. Actualmente, tiene más de 50 años creando piezas que incluyen el tallado en madera, la pintura y la escultura. Conforme iba trabajando la madera, me fueron encargando figuras que parecieran antiguas, con el estofado, el policromado, que es después de la madera se trabaja ese tipo de materiales que son... Pues ahí entra lo que es la hoja de oro, la hoja de plata, el policromado con esmaltes y todo eso, simulando que se vean las figuras como si fueran brocados, los vestidos y todo eso, ¿verdad? Y pues prácticamente eso es lo que siempre he hecho, la imitación de obras del siglo XVIII. Y ahorita ya últimos años he estado incursionando en un estilo pues ya más moderno, más a tu estilo, ¿verdad? Las obras, tanto en la pintura como en la escultura, que ya me salgo totalmente de lo religioso. Pero claro, sigo combinando también todo el trabajo. Y existen en el museo más de 100 piezas creadas por él, algunas con ayuda de sus hijos, entre las que destacan figuras religiosas de todos tamaños y técnicas, así como piezas donde la presencia de manos aparece de forma frecuente. En la escultura y en la pintura, ahí es donde pues los que se dedican a esto se atoran un poco, ¿verdad? Porque como no lo practican. A mí me gusta practicar estas obras con manos porque es lo más difícil que hay en la escultura y en la pintura. Mira, por ejemplo, esta obra la hice con personajes representando con las manos. Significa la torre del poder. Arriba está el poder, donde se está recibiendo dinero a manos llenas. Y dentro de la torre se encuentran unos lingotes de oro. Esto representa todo el poder y todo el dinero que hay dentro, por el cual la gente se arriesga hasta de morir, ¿verdad? Pero en este museo los Cristos son protagonistas. 4 habitaciones de la casa han sido convertidas en salas de exhibición para albergar estas piezas. ¿Cómo empezó a tallar los Cristos? Bueno, a los Cristos los empecé a tallar desde que fue de la primera pieza que yo hice. Fue cuando tenía yo creo que unos 13 años, de recién que me salí del taller de donde yo aprendí. Aprendí pues 3 años, pero no fue gran cosa, ¿verdad? Pero fue lo primero que yo hice, un Cristo, ¿verdad? Que me mandó a hacer una señora para su cabecera. Y dije, pues a como me salga. Y así le empecé a trabajar. Y ya fue la primera pieza, pero vaya usted a saber, ya ni la familia sé de dónde quedó. Allá fue en Guadalajara. Y hasta la fecha, los 60 años he trabajado yo los Cristos, combinado con otras obras, pero mucho Cristo que he hecho. La principal obra última que he hecho, que es la más importante, fue la del Cristo Gigante, que mide casi 12 metros. Me gusta mucho hacer Cristo. Este Cristo tiene una técnica prehispánica, que es hecho a base de caña de maíz.
Es una técnica prehispánica que se usaba en aquellos tiempos para que pesara menos, ¿verdad? Para que no fuera tan pesado, sobre todo en las procesiones. Todavía se acostumbra en el centro y sur del país cargar las imágenes, y como eran pesadas de madera, pues inventaron esta técnica para que no pesaran nada y poderlas maniobrar mejor. Esta técnica lleva, por ejemplo, la baba de nopal. Se utiliza como pegamento, flores de orquídea, plantas venenosas para ahuyentar los mosquitos, los insectos que pudieran entrar al cuerpo. Porque si le entra una polilla o un insecto a esta obra, les aseguro que en unos 15 días se la comerían todo, desaparecería la pieza, ¿no? Yo aprendí esta técnica allá en Michoacán, en Pátzcuaro, ¿verdad? Allá fue donde yo aprendí, me dieron todo el proceso, materiales y ingredientes que debe de llevar. Es muy largo el tiempo que se lleva una pieza de esto. Yo ya no quise volver a hacerlas porque es muy largo el tiempo que se invierte. Y por eso ya no me quedaron ganas de hacer, ¿verdad? Pero ahí está la prueba, ¿verdad? Ahí los tengo y quiere decir que me dieron muy bien la receta, porque ahí están, todavía se conservan después de 15 años, a pesar de que está rodeado de puras piezas de madera. ¿Cuál sería para usted la pieza más importante que ha hecho? Bueno, la más importante últimamente es la del Cristo gigante. Un Cristo de tamaño monumental es la principal atracción del lugar, y la pieza que más tiempo y trabajo ha costado producir, así como mantener. Este Cristo lo iniciamos en el 2003, lo empezamos desde los pies y se fue haciendo. Durante 11 años se trabajó esta obra con mis 3 hijos y un servidor, ¿verdad? Está hecha con madera de sabino, madera de oyamel. La madera de oyamel la traje del Estado de México, hice esas 2 fusiones de madera porque son muy resistentes a todo tipo de climas, pensando en que pueda durar por siempre, ¿verdad? Este Cristo pesa aproximadamente entre 3.2 y 3.5 toneladas, ¿verdad? Y tiene una característica, en sus uñas cuenta con los 12 apóstoles. Se trabajaron 2 apóstoles en cada dedo pulgar para completar la cantidad de 12. El espacio cuenta con algunas deficiencias, entre ellas la humedad y la luz, razón por la cual las piezas se encuentran normalmente en la oscuridad. Para mantenerlo guardado es casi imposible. Aquí tengo muchas deficiencias en este espacio que debería estar resguardado realmente con vidrio y protegido, con un cierto clima y todo. Pero bueno, desde hace 7 años que yo no he tenido pues apoyo de nadie, ¿verdad? Cada vez que llueve mucho se me inunda toda esta parte de abajo y tengo miedo que a futuro se me empiece a deteriorar, ¿verdad? Pero eso no ha evitado que la gente siga visitando este pequeño museo. Cuando ya entran a esta sala, pues mucha gente ha llegado hasta lloran, causa mucha emoción. Entonces un impacto de felicidad, de tristeza, de alegría, de todo. Son sentimientos encontrados que la gente recibe al ver una obra de estas, ¿no? Y esa es la reacción que para mí me satisface demasiado, ¿verdad? Hay veces que veo yo a la gente llorando de emoción y como yo soy muy sensible a que estén llorando, yo también me pongo a llorar, ¿verdad? Porque yo también lo siento, ¿verdad? Lo que ellos están sintiendo. Y eso es muy bonito, hermoso, a ver que algo que se hizo pues vale la pena, ¿verdad? Que la gente lo conozca, ¿verdad? Don Humberto aún tiene grandes ideas para seguir creando y con ello seguir manteniendo vivo este espacio para quienes decidan conocer su extraordinario trabajo. Hago mucho dibujo, pues muchas veces por las mismas ideas que le nacen, los hago en dibujo y si me gustan, pues las paso en la escultura o en la pintura o en algo, ¿no? Bueno, yo siempre he querido sacar el récord Guinness porque sí se puede, es un buen candidato para sacar el récord Guinness, pero desgraciadamente pues tampoco se ha podido, ¿verdad? No ha habido unión entre alguna asociación que haya para poder sacar el costo de lo que cuesta el registro para sacar el récord Guinness, ¿no? Que sería fabuloso también tanto para el pueblo como para el gobierno, ¿verdad? Pero bueno, estamos en espera de algo, de algún milagro que suceda para poder sacar ese récord, ¿verdad? Estoy por terminar un proyecto de aquí a 12 kilómetros, de aquí del mismo municipio de Montemorelos. Se está terminando un museo con obras monumentales y es un atractivo turístico, ¿verdad? Que se va a hacer ahí. En 15, 20 días lo inauguraremos.
para que estén ahí ustedes también al pendiente.